El CFO ni siquiera me miró a los ojos cuando borró mi puesto del organigrama. Solo hizo clic y desaparecí. Así, sin más. Ni una pregunta, ni una reunión previa. Como si 17 años de sostener la arquitectura financiera de la empresa fueran una pestaña mal cerrada en Excel. Me senté en silencio frente a su escritorio de vidrio templado, mientras él seguía hablando de recortes estratégicos y agilidad operativa. Yo no dije nada, solo crucé las manos sobre las rodillas y respiré. Muy hondo. Un dato curioso antes de seguir. El 97% de la gente escucha estas historias sin suscribirse. Si eres una de ellas y esto te hizo arquear una ceja, dale al botón de suscripción y un me gusta para que podamos seguir contando verdades con firma propia. Eso realmente ayuda al equipo. Volviendo a la escena. Ese día llevaba una blusa blanca con botones de nácar. La había comprado con mi primer bono en esta empresa, cuando aún pensaba que el mérito se premiaba con estabilidad. No sabía, todavía, que lo único estable aquí eran las sillas ergonómicas y la hipocresía. Me habían contratado como especialista en riesgos estructurados, pero con el tiempo mi cargo se volvió casi invisible. Era la que firmaba los anexos legales que nadie leía, la que hablaba con los abogados internacionales en voz baja y salía de las reuniones con papeles que decidían millones. Pero todo eso pasaba detrás de las cámaras. Yo no era de las que hacían presentaciones con emojis. Ni una sola vez subí al escenario en las juntas trimestrales. Y sin embargo, sin mi firma, el préstamo más importante de esta empresa no valía ni el papel donde se imprimió. Eso nunca lo entendió el nuevo CFO. Llegó con su sonrisa de PowerPoint y su léxico MBA de Harvard. Usaba frases como sinergizar flujos y capitalizar eficiencias con una seguridad de infomercial. En su primer correo a la empresa, anunció que su misión sería desburocratizar estructuras ineficientes para maximizar valor. Traducción: cortar cabezas. El tipo no tenía ni idea de lo que hacía, pero tenía prisa por demostrar que podía hacer algo. La primera vez que lo vi, ni siquiera se presentó. Me ignoró en la sala, como si fuera parte del mobiliario. Literalmente, me pidió que le trajera café. Ni se inmutó cuando le aclaré que era directora legal de riesgos financieros. Ah, perdón, no sabía que aún teníamos eso. Lo dijo con una sonrisa y siguió tecleando en su MacBook como si acabara de descubrir una rata en la oficina y estuviera evaluando con qué veneno matarla. Yo observaba. Llevaba meses haciéndolo. Cuando cambiaron a la mitad del equipo directivo y empezaron a hablar de reformas estructurales, supe que venían por lo técnico, por lo incómodo, por lo que no entendían. Nadie le prestaba atención a los contratos, ni al apéndice 14b, ni a la nota al pie que había negociado personalmente con el banco en 2014, durante la reestructuración del crédito por 3,2 mil millones. El acuerdo era claro. La validez del esquema fiduciario descansaba sobre una única firma responsable y registrada ante el Consejo del Banco, la mía. Sin ella, el documento activaba automáticamente una cláusula de responsabilidad solidaria. Es decir, si algo salía mal, los ejecutivos actuales respondían con su patrimonio personal. Pero claro, ¿quién va a leer eso cuando tiene dashboards en Tableau y almuerzos con influencers de LinkedIn? Durante años nadie me molestó. Eso me convenía. Hice mi trabajo sin escándalos, sin errores, sin necesidad de pedir nada, ni aumentos, ni promociones. Solo me importaba que los contratos estuvieran blindados. Y lo estaban. Cada letra, cada coma, cada término en inglés legal con su espejo en español notariado. Me sabían a memoria cada jurisdicción, cada excepción impositiva,
cada índice de corrección y aún así, cada vez que había un evento importante en la empresa, me dejaban fuera. Cuando se celebraban nuevos contratos, solo firmaba como testigo técnico. Cuando los medios venían a entrevistar al equipo estrella, nunca me incluían. Me volví un tipo de sombra necesaria, un escudo legal sin nombre, hasta que llegó él, el genio de las hojas de cálculo, el que en su segundo mes me sacó de la lista de distribución de informes internos, el que en la última reorganización interna me puso como consultora interna, un eufemismo elegante para no tener que incluirme en el nuevo presupuesto. No protesté, solo observé. Imprimí lo que tenía que imprimir, guardé copias físicas, organicé la documentación clave. Incluso compré una carpeta nueva, de esas gruesas y grises, como las que usan los auditores de Hacienda. Esperé, porque algo que aprendí en estos años es que el poder real no grita, se firma, se activa en silencio, como una trampa legal que no sabes que pisaste hasta que la corte llama a tu puerta. Y esa puerta estaba a punto de sonar. El lunes, en la mañana, llegó con una bufanda de cashmere, unos lentes sin aumento y la convicción absoluta de que el mundo corporativo se arregla con dashboards y frases en inglés mal pronunciadas. A las 8:05 ya había citado a Dirección General, Legal, Operaciones, RH y hasta a Comunicaciones para presentar lo que él llamó su plan de shock. No había ni cumplido un mes y ya hablaba de exceso de grasa estructural, costos hundidos emocionales y limpieza de legacy humano. En la pantalla proyectó un gráfico con curvas de tendencia bajando, como si fueran montañas de ego que él había venido a escalar. Todo lo que no estuviera en su radar de creación inmediata de valor era, según él, un lastre. A las 8:23 dijo la frase que me hizo alzar la vista por primera vez. Hay que dejar de pagar por roles que suenan importantes, pero que no generan impacto real. Necesitamos decisiones valientes. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie lo frenó. Todos los presentes tomaban notas o fingían hacerlo, como si la pluma pudiera protegerlos de la guadaña. Ese mismo día circularon los primeros correos desde Recursos Humanos. Técnicamente no eran despidos, pero sí movimientos de ajuste. Reducción de equipos, fusión de áreas, outsourcing estratégico. Todo disfrazado de agilidad. El lenguaje era tan evasivo como preciso. Estamos reconfigurando la estructura para enfrentar los retos del entorno dinámico actual. Traducido, van por nuestras cabezas, y las de ustedes podrían estar más cerca del piso de lo que creen. Yo observaba, como siempre. Durante años fui ignorada por RH, lo cual me venía perfecto. Mi entrada y salida de la oficina no dependía de relojes biométricos, y nadie cuestionaba mis ausencias cuando viajaba a negociar con los bancos. Sabían que estaba, pero no sabían dónde, ni cómo, ni por qué. Era una especie de fantasma autorizado. Pero esa semana algo cambió. Recibí un correo sin asunto, de parte del nuevo analista de personal, pidiéndome confirmación de funciones activas y dependencia jerárquica. No era la primera vez que lo hacían, pero algo en el tono me inquietó. Y más aún, el encabezado del documento adjunto, donde antes decía directora de estructuras de riesgo y control fiduciario. Ahora solo aparecía consultora senior de cumplimiento. Sin cargo, sin antigüedad, sin jurisdicción. Eso no fue un descuido, fue una maniobra. Fingí que no lo vi. Respondí de forma neutra, sin corregirlos, pero guardé el correo. Lo marqué con una etiqueta roja y lo imprimí. Ese mismo día, mientras bajaba al estacionamiento, vi salir del elevador al CFO con el director de legal. Caminaban rápido, como si el pasillo fuera una pista de atletismo verbal. Solo alcancé a escuchar.
Si ella no está en el organigrama oficial, entonces... Y ahí se cerraron las puertas. Ella era suficiente. El martes, la intranet de la empresa amaneció renovada. Nuevo logo, nueva sección de Talento en Evolución y un video institucional con frases inspiradoras y música de stock. Entre los rostros sonrientes no aparecía ninguno del equipo anterior. Todos jóvenes, todos sin historia. Incluso el archivo PDF con los nombres de las áreas había sido reeditado. Ya no estaba la dirección de riesgo. En su lugar, Estrategia de Seguridad Financiera, a cargo de un tipo que hasta hace 6 meses manejaba presupuesto en una fintech con problemas legales. Nadie me avisó nada oficialmente. Pero el aire cambió. Las personas que antes me buscaban para revisar cláusulas ahora me ignoraban con una sonrisa. Gracias, lo vemos internamente. Internamente era el nuevo código para ya no cuentas. El miércoles, Recursos Humanos convocó a una serie de entrevistas de valor estratégico. Un eufemismo brillante. Nada genera más ansiedad que una reunión sin tema claro. Sabía que pronto tocaría mi turno. Así que decidí revisar los archivos clave una vez más. Confirmé que el contrato con el banco principal seguía vigente bajo mi firma. Revisé el anexo 3, el de las cláusulas de responsabilidad solidaria. Confirmé los nombres registrados ante notario. Solo 3 firmantes, el CEO, el presidente del consejo y yo. También revisé la cláusula 16E, la joya de la corona, la que inserté en 2016 tras una negociación con el banco suizo y el despacho externo. La cláusula decía, literalmente, en caso de remoción del firmante de control fiduciario sin sustitución validada y firmada por los 3 signatarios vigentes, este contrato pasará automáticamente a un esquema de garantía directa por parte de los ejecutivos apoderados, sin mediación fiduciaria. Traducción. Si me quitaban sin cubrir el proceso de sustitución legal, los que firmaban en adelante lo harían a título personal. ¿Lo sabían? No. ¿Les importaba? Menos. Ese jueves, al llegar a mi escritorio, ya no tenía acceso al sistema financiero internacional. Me habían revocado las credenciales sin avisar. Y entonces supe que se había activado el proceso. Lo que ellos no sabían era que eso también activaba otra cosa, una trampa legal escondida entre 324 páginas de contrato. Una trampa con nombre, el mío. La cita decía reunión de seguimiento de estructura, pero la sala tenía el silencio de una ejecución. Habían retirado las sillas extras, cerrado las persianas y dejado solo 2 vasos de agua sobre la mesa de cristal. El nuevo CFO me esperaba con su laptop abierta, la pantalla girada ligeramente hacia mí, como si me invitara a ver mi propia autopsia. Gracias por venir, dijo sin emoción, como quien llama al plomero. Sé que has estado pendiente de algunos movimientos en la estructura organizacional. Justamente por eso quería hablar contigo. Directamente. Asentí, sin decir nada. En su rostro se dibujaba esa sonrisa forzada que usan los ventrílocuos cuando el muñeco está a punto de decir algo cruel. Abrió un archivo. El organigrama de la empresa. Mi nombre, tachado. Literalmente tachado en rojo, como si fuera una nota escolar mal escrita. No vamos a continuar con tu rol, soltó. La nueva estructura no contempla esa figura. Vamos a redistribuir esas responsabilidades dentro del área de estrategia financiera. Es una evolución natural. No pregunté nada. No pedí explicaciones. Solo abrí mi portafolio y saqué una hoja impresa, cuidadosamente doblada en 3 partes. La deslicé sobre la mesa, sin prisa. Él la miró, pero no la tocó de inmediato. La cláusula 16E, dije, con voz neutra,
como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. Está en la página 227 del contrato de crédito firmado con el Banco Helvético, con copia notariada ante el despacho Martínez & Solís. Establece que, en ausencia de la firma técnica fiduciaria, es decir, la mía, el contrato pierde su carácter de neutralidad operativa y se activa el esquema de garantía personal solidaria. Eso incluye al CEO, al CFO y al presidente del Consejo, sin excepción, sin carencia, sin mediación. Su sonrisa se desintegró. Tomó la hoja con la delicadeza de quien agarra una serpiente dormida. La leyó en silencio. Luego volvió a mirar la pantalla, como si buscara la tecla para deshacer todo lo que acababa de hacer. Bueno, seguro esto se puede revisar, ¿no? Quizás fue un error de redacción o algo simbólico. No creo que el banco se ponga así de quisquilloso por una firma. Lo interesante, respondí, es que no depende del banco. La cláusula es autoejecutable. En cuanto mi nombre deje de estar en la nómina, el sistema fiduciario se desactiva. Legalmente, ya estás en incumplimiento. Intentó una risa. Fue breve, hueca, y sonó más a hipo que a broma. Vamos, no querrás decir que por un tecnicismo vamos a perder el control del crédito más importante. Yo no he dicho nada, solo traje la cláusula. Guardé el portafolio. Me levanté. No esperé que me ofreciera la mano, porque no lo hizo. Él seguía mirando el papel, como si estuviera en braille, como si al tocarlo pudiera cambiar lo que estaba escrito. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, giré apenas el rostro y le dije: «Gracias por el agua». No volteó, pero escuché el vaso temblar contra la mesa. Y ese sonido me confirmó lo que ya sabía. Acababa de cruzar la línea. Y del otro lado no hay marcha atrás. A las 8:47 de esa misma mañana, la abogada principal de la empresa, Sofía Miranda, 30 años de experiencia y un máster en Londres, irrumpió en la oficina del CFO con una carpeta azul bajo el brazo. Cerró la puerta tras de sí, sin pedir permiso, y le lanzó 3 palabras con la voz trenzada de alarma. ¿Esto es real? Se refería a la hoja que yo había dejado, la misma que él ahora tenía enmarcada en su escritorio emocional como una amenaza implícita. El CFO intentó desviar el tema con tecnicismos, que si había que validar con el despacho externo, que si la redacción podía tener ambigüedades, que si no estaba contextualizada. Pero Sofía no mordía anzuelos. «Esto no es una cláusula de relleno», dijo. «Está firmada, sellada y notariada. El banco la aceptó como condición para liberar los fondos. Si esa firma desaparece, el contrato ya cambió. De facto». Intentó replicar, pero se le notaba en los ojos que ya no estaba en control. Legal no jugaba en su equipo. Legal jugaba con las reglas. Y las reglas, esta vez, estaban de mi lado. Para las 11:12, la primera llamada llegó desde Ginebra. Un ejecutivo del Banco Helvético solicitaba confirmación escrita sobre la continuidad del signatario fiduciario primario. Preguntaron por mí por nombre completo, no por rol, por nombre. El CFO pidió tiempo. Argumentó transición interna. Pero la voz del banco fue cortante. «Tenemos reportes de que la persona ha sido retirada del organigrama. En ese caso, los términos del contrato ya son otros. Debemos notificar al comité de riesgo de inmediato». A las 13:03, en el piso 17, alguien, nadie sabe quién, filtró un correo de notificación dirigido a uno de los vicepresidentes de la empresa. El documento, enviado por el banco alemán que cofinanciaba el paquete, decía: «Dado el cambio de estructura fiduciaria, activamos cláusula de garantía personal en los términos pactados».
adjuntamos los documentos de respaldo. En otras palabras, tu patrimonio ahora está en juego, querido ejecutivo. El pánico no llegó como una ola, llegó como un zumbido, sordo, profundo, que se fue metiendo en cada pasillo de la oficina. Todos sabían que algo no cuadraba, pero nadie tenía el valor de preguntar directamente. Esa misma tarde, mientras caminaba por el estacionamiento rumbo a casa, me alcanzó un mensaje en el celular. Número desconocido. Solo decía: ¿tienes tiempo para un café esta semana? Nada formal. Me gustaría ponerte al tanto de una oportunidad. Lo firmaba Ernesto Ledesma, vicepresidente de un fondo que años atrás intentó comprar parte de la empresa. No habíamos hablado desde 2019. No respondí de inmediato. Lo dejé ahí, como quien guarda una carta de póker boca abajo. Esa noche, el CFO convocó a una reunión de urgencia con legal, finanzas y relaciones con inversionistas. No me invitaron, pero alguien me envió una foto del pizarrón. Se leía con marcador rojo: opciones para revertir efectos de la cláusula 16E. Y supe que ya estaban en modo de contención. Intentaban apagar un incendio con PowerPoints. Yo, en cambio, preparaba té. No dormí mal esa noche. Al contrario, dormí con una calma que no recordaba en años. Porque en ese silencio no había resignación, había certeza. La certeza de que la empresa se sostenía sobre una estructura que ellos nunca se tomaron el tiempo de comprender. La estructura que yo misma había ayudado a construir, cláusula por cláusula, firma por firma. Y ahora, sin gritar, sin marcharme con escándalo, simplemente había retirado mi peso, y el andamiaje ya crujía. El lunes siguiente, a las 9:01, llegó un sobre Manila a mi casa, sin remitente. Dentro, una carta membretada de la empresa, con palabras cuidadosamente neutras. Nos gustaría contar nuevamente con su experiencia en calidad de asesora ejecutiva en asuntos fiduciarios. Decía: reinstalación técnica no laboral, colaboración temporal, validación retroactiva de firma. En resumen, un mal intento de tapar un agujero con cinta adhesiva. Adjunto a la carta venía un anexo prellenado, ya firmado por el CFO y por el nuevo responsable de Seguridad Financiera Global, el mismo que antes había sido encargado de presupuestos en una fintech caída en desgracia. El documento pretendía validar con fecha retroactiva mi firma como si nunca me hubieran despedido. No respondí. No llamé. No corregí. Solo envié, esa misma mañana, mi carta de renuncia formal con fecha efectiva al día en que me sacaron del sistema, con copia a Recursos Humanos, al Consejo Directivo y al despacho notarial que custodiaba la versión física del contrato con el Banco Helvético. Mi mensaje era claro: si iban a jugar con retroactividad, iban a tener que explicárselo también al notario, y a los bancos, y a los abogados internacionales. 2 horas después, el banco suizo volvió a llamar, esta vez no para pedir, sino para advertir: si no recibimos una confirmación válida del firmante fiduciario original antes del miércoles, procederemos al congelamiento preventivo de las líneas de crédito activas, conforme a la cláusula de contingencia de garantía directa. El CFO intentó hablarme por teléfono. Ignoré la llamada. Luego llegó un correo: no tienes que regresar formalmente, solo necesitamos tu validación técnica para que esto no escale más allá. Le respondí con una línea: ya no estoy habilitada para emitir ninguna validación fiduciaria en nombre de su empresa. Me llegó otra carta, esta vez redactada por el despacho externo, más elegante, más cuidadosa. Decía que comprendían mi postura, pero que me invitaban a reflexionar sobre el impacto colectivo de mis decisiones. No les respondí, porque no era mi decisión
la que había activado la cláusula. Era la suya. La presión empezó a notarse. Legal filtró que estaban considerando modificar el contrato con el banco a través de una adenda express. Pero lo que no sabían, o no querían entender, era que la cláusula 16E era inmodificable sin el aval de los 3 firmantes originales. 2 seguían en funciones. Yo no. Y al haber renunciado formalmente, sin revocación, mi rol era irreemplazable. No por ego, sino por legalidad. En paralelo, se intensificaron los rumores. Se hablaba de una reunión de emergencia entre el CFO, el presidente del consejo y un par de socios externos. Alguien sugirió pagarme una consultoría privada, en efectivo, para evitar dejar rastros. Otro, más desesperado, propuso simular que mi salida había sido un error administrativo. Pero ya era tarde. La cadena de consecuencias legales ya estaba en marcha, como un dominó lento pero irreversible. Esa noche, mientras cenaba sola con un libro y una copa de vino, recordé las veces que firmé esos documentos bajo presión, con cláusulas que costaban noches sin dormir. Lo hice porque sabía que algún día, quizás, habría que usarlas, no por venganza, no por control, por previsión. Porque si tú no cuidas la estructura, nadie lo hará por ti. Al día siguiente, se convocó a una reunión privada en el piso 20. El CFO llegó pálido, con el nudo de la corbata torcido. Se había acabado el margen de maniobra. Lo único que podía salvarlo era que yo regresara. Pero yo ya no estaba interesada en salvar nada, y mucho menos a él. El martes a las 8:17 recibí una llamada desde un número suizo. Era Isabel, una de las ejecutivas del Banco Helvético con la que había trabajado durante años en las negociaciones más complejas. Su tono fue directo, sin rodeos. Queremos saber si estarías interesada en encabezar una nueva firma consultora especializada en estructuras de garantía soberana. Tendrías nuestra carta de respaldo y 2 clientes listos para firmar. No me preguntó si seguía en la empresa. Ya sabían. No me pidió explicaciones. Solo me ofreció una oficina, un equipo inicial y un nombre en la puerta. El mío. Le pedí 48 horas para pensarlo, aunque en realidad ya lo sabía. No por revancha, sino porque el tablero se había girado. Y ahora todas las piezas caían hacia mí. Esa misma tarde, una consultora de compliance regional me ofreció incorporarme como socia directora. Me enviaron una propuesta detallada, firmada por 3 ejecutivos. Otra más, una firma legal boutique que asesora a fondos de inversión, me escribió para explorar alianzas estratégicas. Hasta una fintech chilena me propuso crear un producto híbrido de validación de riesgo. Era como si todas las puertas que antes estaban cerradas hubieran recibido de golpe la noticia de que, por fin, era libre. Mientras tanto, del otro lado del río, el CFO se estaba ahogando en el lodo que él mismo removió. Me llegaron fragmentos, retazos, rumores que se convertían en certezas, que había intentado forzar al equipo legal a redactar un memorando de interpretación alternativa de la cláusula 16E, que le pidió a un asesor externo que reformulara el lenguaje de las versiones originales del contrato para argumentar ambigüedad, que incluso mandó a imprimir una copia del acuerdo, con una página faltante. Pero los contratos no se editan con corrector, y los bancos no perdonan los errores, mucho menos los disfrazados. Lo que terminó de hundirlo no fue el silencio de los bancos, fue un correo electrónico reenviado por accidente a la abogada Sofía. Venía de su cuenta personal, enviada semanas antes del despido, con un asunto revelador. Cláusula 16E. Sin impacto real, podemos ignorarla. En el cuerpo del mensaje
dirigido a uno de sus mentores de consultoría, decía: «Nadie la va a revisar. Es un tecnicismo que está ahí desde hace años. La firmante ya casi ni pinta. Podemos hacer el cambio sin drama». Ese correo llegó a Legal como una bomba. Sofía, sin perder la compostura, lo imprimió y se lo llevó directamente al presidente del consejo. No sé qué se dijo en esa reunión, pero esa misma noche, 2 vicepresidentes renunciaron y el CFO desapareció del grupo de WhatsApp interno. Literalmente. Una mañana ya no estaba, como si su número nunca hubiera existido, pero aún no lo habían cesado oficialmente. Seguía allí, atrapado en una espiral de correos evasivos, reuniones ficticias y silencios cada vez más pesados. A esas alturas, los bancos ya habían dejado claro que sin la firma original, es decir, sin mí, el contrato había mutado. El dinero seguía, por ahora, pero bajo amenaza constante. Cualquier movimiento en falso y todo se congelaba. Una mañana, mientras revisaba la propuesta del banco suizo con mi abogado, me llegó una notificación. Habían intentado registrar mi nombre como asesora temporal en el sistema fiduciario, sin autorización mía. Una línea en el sistema decía: «Validación técnica en curso, sujeto a aprobación». Era su último intento desesperado por simular continuidad. Ese mismo día, el banco envió una advertencia por escrito. Cualquier uso no autorizado del nombre de la firmante fiduciaria original será considerado intento de fraude documental. Y ahí terminó el juego. Yo no levanté un dedo. No hice conferencias de prensa. No salí a denunciar. Solo vi cómo se caía el decorado, desde afuera, con una taza de té y mi nombre empezando a circular en los despachos que importan, con el tipo de respeto que no se pide, se firma. El viernes, a las 6:34 am, 3 comunicados llegaron con minutos de diferencia a la casilla corporativa de la empresa. Uno desde Ginebra, otro desde Frankfurt y el tercero desde Nueva York. Todos tenían el mismo tono, seco y contundente. Dado el incumplimiento técnico de la cláusula 16E y la ausencia de firma fiduciaria válida, solicitamos la activación inmediata de las garantías personales por parte de los ejecutivos apoderados. La falta de respuesta en 48 horas resultará en el congelamiento total de líneas de crédito y en la ejecución de instrumentos colaterales. Los 3 bancos hablaban con una sola voz. Legal entró en pánico. Operaciones llamó a Finanzas. Finanzas llamó al CFO. Y el CFO, por primera vez en su vida, no contestó el teléfono. El presidente del consejo, un hombre acostumbrado a hablar en cenas de gala y no en salas de guerra, convocó a una reunión de emergencia a puerta cerrada. La agenda era una sola: ¿cómo evitar el colapso? No se trataba ya de un error administrativo. Era una amenaza existencial. Sin acceso a crédito, la empresa no podría cubrir la nómina del siguiente mes, ni pagar proveedores, ni honrar compromisos de deuda. Cada hora de silencio era una sentencia. Legal propuso, en desesperación, contactar directamente a los bancos para negociar una prórroga técnica. Uno de los vicepresidentes, con voz temblorosa, preguntó: ¿y si hablamos con ella? ¿Si le pedimos que regrese solo para firmar? Hubo un silencio. Luego, murmullos. Luego, una decisión unánime: intentarlo. Esa misma tarde, recibí un correo firmado por el presidente del consejo. No contenía disculpas, pero sí un tono más humano. Reconocemos que tu salida se manejó de manera precipitada. Creemos que aún podrías ayudarnos a estabilizar la situación. Te invitamos a asistir a la reunión del lunes para evaluar soluciones conjuntas. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Fui hasta la cocina. Me serví un café. Regresé al escritorio y redacté una sola línea.
La firma ya no está disponible, tampoco la responsabilidad. Lo envié a las 17:02. No hubo respuesta. El lunes, a las 8:00 en punto, la sala de juntas estaba llena. Caras largas, corbatas torcidas, papeles desordenados. Pero yo no estaba ahí. En mi lugar, una silla vacía. Sobre la mesa, un folder con las copias notariales del contrato. Abierto en la página 227. La cláusula 16E, subrayada en amarillo. Un recordatorio silencioso de lo que significa ignorar la letra chica. Los bancos no esperaron. A las 10:15, el primero envió una notificación formal de ejecución parcial de garantía. A las 11:40, el segundo bloqueó automáticamente los flujos de capital de corto plazo. Y a las 13:00, el tercero activó una auditoría forzosa sobre el uso de fondos, solicitando acceso a todos los registros de decisión desde enero. Ya no era una advertencia, era una sentencia. Yo lo observé desde lejos, no en persona, sino a través de los informes que me reenviaban excolegas. Me llegaban como piezas sueltas de un rompecabezas en derrumbe. Fotos del Consejo en crisis, correos cruzados pidiendo explicaciones, comunicados internos que hablaban de errores desafortunados y malentendidos contractuales. Pero no había error, solo hubo arrogancia, y ahora pagaban el precio. No contesté más mensajes, no abrí más correos, no ofrecí condiciones. Ya no me correspondía salvar una estructura que ellos mismos decidieron dinamitar. Solo observé cómo el castillo de naipes se desplomaba, en silencio, sin escándalos. Cómo cae lo que nunca entendieron del todo. El primer día en mi nueva oficina no hubo discurso, ni brindis, ni corte de listón. Solo una mesa de madera reciclada, una lámpara sobria y una laptop nueva esperando en silencio. Afuera, el letrero era pequeño pero firme. García. Estructuras de riesgo. Sin iniciales, sin florituras. Solo el nombre y la función. A veces, la claridad es la forma más poderosa de marcar un regreso. El respaldo del Banco Helvético llegó antes de que terminara de configurar el Wi-Fi. Me ofrecieron su primer caso. Revisar la arquitectura de riesgo de una fintech europea con más entusiasmo que legalidad. A los 3 días, una entidad bancaria chilena me pidió asesoría sobre contratos fiduciarios mal estructurados. Luego, una aseguradora de inversiones en Perú. Después, un fondo de infraestructura en México. Las llamadas no paraban, tampoco las propuestas. En menos de un mes, la firma había firmado 4 contratos. Y no eran amistades ni favores. Eran entidades que necesitaban una estructura sólida. Una como la que yo había mantenido, casi en solitario, durante años en esa empresa que ahora se caía a pedazos. Mientras tanto, el consejo directivo de mi antigua casa no tuvo más opción que reaccionar. El CFO fue suspendido provisionalmente por inconsistencias contractuales en la gestión de pasivos estratégicos, un eufemismo tan elegante como vacío. El comunicado interno hablaba de errores heredados y falta de validación documental, como si los documentos se hubieran llenado solos. Pero puertas adentro, todos sabían. Él firmó, él ignoró, él subestimó. Y nadie más quiso mancharse las manos tratando de salvarlo. El Consejo también ordenó una auditoría externa. Y no cualquier firma. Contrataron a un despacho alemán famoso por encontrar fallas, incluso donde no las hay. Era su forma de decir, ya no confiamos ni en nosotros mismos. Me enteré por una excompañera, la única que aún me escribía sin miedo, que la empresa había tenido que hipotecar parte de su parque tecnológico para cubrir los requisitos de garantía solicitados por los bancos. ¿Era eso o enfrentar una ejecución judicial en 3 países? Todo por no entender
una cláusula. Todo por querer ahorrar una firma. La invitación a la conferencia de crédito corporativo llegó una semana después. Tema: riesgos latentes en estructuras fiduciarias bajo esquemas de responsabilidad múltiple. Mi charla fue la última del día. Cuando subí al estrado, la sala estaba llena. Ejecutivos, abogados, consultores, inversionistas y, al fondo, discretos como siempre, algunos rostros de mi antigua empresa. No levanté la voz, no hice chistes, no mencioné nombres, solo hablé con la claridad que da la experiencia y el peso de haberlo vivido. La mayoría de las crisis financieras no empiezan con una caída de ingresos, dije. Empiezan con una firma que alguien ya no puede dar, o con una que alguien da sin saber lo que significa. Silencio absoluto. Entonces mostré un extracto en pantalla. La cláusula 16E, proyectada sobre fondo blanco. Leí en voz alta la última línea. La remoción no validada del firmante técnico fiduciario implicará un cambio automático en la naturaleza jurídica de la garantía. Y miré al público. Esto no es una amenaza, es una advertencia legal, es lo que pasa cuando nadie lee las cláusulas de garantía. No hubo aplausos inmediatos, solo esa pausa densa que ocurre cuando alguien, en alguna fila, conecta lo escuchado con una tragedia que ya vivió. Al salir, un ejecutivo de uno de los bancos que había enviado el comunicado oficial me ofreció un café. Ahora todos quieren leerte antes de firmar, dijo con media sonrisa. Nunca más vamos a subestimar a quien construye la estructura. Yo solo asentí. No por soberbia, sino porque, finalmente, había vuelto. No con rencor, no con gritos, solo con una nueva firma, que ahora era mía. El salón tenía vista al centro financiero. Cristales gruesos, alfombra insonorizada, vasos de agua servidos con precisión suiza. A las 9:00 en punto comenzó la junta extraordinaria. En la mesa, 5 ejecutivos de la empresa, 2 miembros del consejo directivo, 3 abogados externos y representantes de los 3 bancos que sostenían, o mejor dicho, sostenían, la liquidez de la compañía. Yo no estaba en esa mesa. Estaba en una sala contigua, separada por un panel de vidrio opaco. Me habían invitado a presenciar la reunión como observadora independiente, por petición directa del banco suizo. No para opinar, no para firmar, solo para estar. Porque a estas alturas, mi presencia silenciosa pesaba más que cualquier presentación. Comenzó el abogado del banco alemán. Pidió confirmar si el firmante fiduciario primario aún formaba parte activa de la estructura interna de la empresa. No, dijo uno de los vicepresidentes. Fue separada del cargo, pero el contrato sigue siendo válido. El abogado levantó una ceja, sin ironía, sin sarcasmo. Eso no es exacto. El contrato sigue vigente, sí, pero ya no es el mismo contrato, porque sin su firma cambió automáticamente de naturaleza jurídica. El silencio fue tan brusco que se escuchó el zumbido del proyector. ¿A qué se refiere con «cambio de naturaleza?», preguntó otro ejecutivo, tratando de sonar tranquilo. Fue entonces cuando el abogado del banco neoyorquino se inclinó hacia adelante. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Ya no es una empresa garantizando, son ustedes, como personas. Las palabras quedaron flotando, como si hubieran abierto una compuerta sin querer. Nadie se movía, nadie tragaba saliva, solo el sonido lejano del aire acondicionado llenando los huecos de dignidad que quedaban. El CFO, pálido como papel mojado, intentó intervenir. Esa interpretación es abusiva. La cláusula está sujeta a revisión contextual. No puede aplicarse sin nuestra validación legal interna. Uno de los abogados del banco lo interrumpió con un gesto.
No estamos pidiendo su validación. El contrato fue firmado. La cláusula es autoejecutable. Su firma no es requerida para que se active. Lo que se requería ya no está. Entonces, el presidente del Consejo pidió la palabra. ¿Existe alguna forma de revertir esta situación? ¿Podemos recontratarla, pedirle que firme, ofrecerle un nuevo esquema? Todos miraron hacia la sala contigua. Yo no me moví. Uno de los representantes del banco giró la vista hacia mí, como pidiendo permiso. Yo negué con la cabeza. Una sola vez, sin odio, sin satisfacción excesiva, solo certeza. El presidente suspiró, bajó la mirada y no insistió. Entonces, dijo el abogado del banco suizo, cerrando su carpeta, damos por concluido este encuentro. La garantía queda activada en su modalidad solidaria. En breve recibirán los documentos individuales de responsabilidad. El CFO volvió a hablar, desesperado. Ni siquiera recuerdo qué dijo, porque en ese momento uno de los miembros del consejo se levantó y le pidió que abandonara la sala. Lo escoltaron sin violencia, pero sin posibilidad de protesta, y así terminó. Desde donde estaba, vi cómo los rostros se descomponían, no como quien pierde un negocio, sino como quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el edificio estaba construido sobre una sola viga y que ya no estaba ahí. Alguien tocó la puerta de mi sala. Era un ejecutivo del banco. Entró con una copa de vino blanco. «No vamos a cometer el mismo error 2 veces», me dijo, extendiéndomela. «Nunca más subestimaremos a quien lleva el peso de la firma». Le agradecí. Brindamos en silencio. Afuera, el tráfico seguía. El mundo giraba. Las noticias aún no sabían lo que acababa de pasar. Yo tampoco hice ruido. Solo observé, porque no destruí nada. Solo retiré mi nombre. Y la estructura colapsó sola.